Buenas tardes con todos ustedes. Agradecemos una vez más la asistencia de cada uno de ustedes a este segundo día del Congreso virtual que venimos celebrando desde aquí, desde Perú, porque sé que nos ven desde distintas partes de esta región. Estamos en el segundo día del cuarto Congreso Nacional de Pavimentos y en esta oportunidad, como primer expositor, tenemos al ingeniero Marcelo Bustos Sánchez, cuyo tema va a ser HDM4 para caminos de bajo volumen de tráfico. El ingeniero es ingeniero civil de la Universidad San Juan de Argentina, con orientación en vías de comunicación y doctor en ingeniería en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es docente e investigador en la Escuela de Ingeniería de Caminos de Montaña desde 1998, donde es profesor titular. Es jefe de área de investigación y director tanto de la maestría en Ingeniería Vial como de la especialización en túneles y obras civiles subterráneas. Es especialista en sistemas de evaluación técnica económica de carreteras y proyectos viales, así como en metodologías de diseño y evaluación de pavimentos de hormigón y en el uso y manejo del software HDM4. Es autor de diversos artículos técnicos, tanto en Argentina como en diversos países de Latinoamérica. Actualmente es profesor titular en la Universidad de San Juan de Argentina. Adelante, ingeniero Bustos, con el tema que va a tratar el día de hoy. Muchísimas gracias, Germán, por la presentación. En primer lugar, por supuesto, agradecer a la organización de este congreso, al Instituto Latinoamericano de Investigación y Estudios Viales, al ILIEV, y en su persona específicamente al ingeniero Jorge Lasarte, ¿no es cierto?, un alma mater de este tipo de eventos, y siempre interesado, ¿no?, por difundir y hacer llegar a todos, no solamente dentro del Perú, sino también fuera de él, todo lo relacionado con los avances, ¿no es cierto?, en el área vial, distintos trabajos, distintas investigaciones, así que muchas gracias, ingeniero, por esta oportunidad, ¿cierto?, que me están dando para poder presentar algunos resultados, ¿cierto?, de un estudio que se ha hecho con gente también del Perú. Específicamente es un estudio que hemos desarrollado en conjunto con Cemento Pacasmayo, para poder evaluar, ¿no?, con alguna herramienta así de uso y reconocimiento internacional, como es el HDM4, ¿no es cierto?, el software para el diseño, evaluación de redes viales y de proyectos originalmente, ¿no es cierto?, del Banco Mundial, ahora de la PIARC y de HM Global, y poder usar esta herramienta para analizar aplicando a características locales y con datos específicos de caminos típicos de zonas de Perú, el uso de algunas alternativas básicas o soluciones básicas como opciones frente al mantenimiento de caminos vecinales, ¿cierto?, caminos que son fundamentalmente afirmados, ¿cierto?, pero que a veces pueden tener un tránsito importante, y cuando hay que evaluar distintas opciones, tanto para la construcción, para la pavimentación, ¿cierto?, como para la conservación de estos caminos, siempre está la posibilidad de explorar caminos un poco distintos, ¿cierto?, a lo que habitualmente se hace. Entonces este trabajo justamente está apuntado a, además de presentar algunos conceptos generales en esta temática, a mostrar algunos resultados, por supuesto preliminares, ¿no es cierto?, por supuesto con el alcance que tiene un trabajo hecho en un tiempo relativamente breve, pero sí como para dejar sembrada una semilla sobre la posibilidad de que este tipo de alternativas son viables, ¿no?, y vale la pena analizarlas con más profundidad. Así que bueno, voy a empezar a compartir la pantalla. Como les decía, este trabajo está apuntado para evaluar caminos de bajo volumen de tráfico, ¿cierto?, lo que en Perú habitualmente se le llama caminos vecinales, en otros países se le llama caminos de la red terciaria, y que esos caminos a veces tienen poco tránsito, ¿no es cierto?, como aparece acá en la presentación, pero otras veces tienen bastante tránsito, y si uno los mantiene solamente como caminos afirmados, ¿cierto?, como habitualmente se los conoce,
o enripiados, como se les llama en mi zona, en Argentina, tarde o temprano empiezan a presentar problemas serios de irregularidad, ¿no es cierto?, de transitabilidad, que elevan además los costos de los usuarios, y eso es un aspecto, ¿no es cierto?, que uno con herramientas como el HM4 las puede evaluar con más profundidad. Porque muchas veces las decisiones que se toman en este sentido están basadas fundamentalmente en costos iniciales y eventualmente alguna estimación de costos de conservación. Es decir, que las decisiones se toman en función de las posibilidades, la disponibilidad de recursos, ¿no es cierto?, de las administraciones viales, pero no siempre se tiene en cuenta lo que son las necesidades y los condicionamientos, ¿cierto?, que se le imponen a los usuarios de los caminos al circular por este tipo de vías. Entonces, para poder analizar esto con más profundidad e involucrar a todos los costos del transporte, es que usamos el HM4 como herramienta de análisis en este caso en particular. Bueno, haciendo una breve introducción, ¿cierto? La presentación justamente va a abordar esta problemática de los caminos rurales que tienen, que forman parte, ¿no?, de la red vial en el nivel más bajo, ¿no?, en cuanto a lo que es el tránsito, pero como digo, ¿cierto?, esto es un aspecto que puede ser muy variable, porque no siempre un camino vecinal tiene tránsito, lo que llamamos tránsito bajo, o sea, pocos, decenas a centenares, ¿no?, de vehículos, como mucho por día, sino que a veces tienen varios centenares, incluso a veces algunos miles. Ya en esos casos está más que justificada por lo general la intervención para darle una carpeta de rodadura sólida, estable y duradera en el tiempo, pero muchas veces por una serie de factores, por baja disponibilidad de recursos, ¿no es cierto?, porque hay otras prioridades o por lo que fuese, estos caminos, ¿no?, son dejados de lado y no se los atiende y no se los mejora como debiera. Esto también puede no solamente tener vehículos livianos, ¿cierto?, un transporte de vehículos livianos, sino que en algunos casos pueden haber camiones pesados, dependiendo del tipo de regiones o de emprendimiento, ¿no?, que vinculan. Si uno está hablando de caminos que solamente conectan poblaciones rurales, bueno, uno esperará que no habrá un tránsito pesado muy importante, pero si hay caminos que conducen a zonas mineras o a regiones con emprendimientos agrícolas importantes, ¿no?, que después generan producción agrícola que hay que llevar hacia centros de consumo o bien hacia zonas portuarias para ser exportados, entonces en ese caso puede haber un tránsito pesado importante. Y en esos casos en particular hay que pensar en que hay que mejorarle la calidad de rodadura y que pueda la transitabilidad ser permanente en el tiempo. Y ese análisis de soluciones alternativas tiene que ser evaluado de una perspectiva no solamente técnica, sino también económica. Así, cuando digo técnica me refiero a que se analice lo que es la parte de qué tipo de pavimento, ¿no es cierto?, le vamos a poner, o cuál va a ser la política de conservación que vamos a adoptar posteriormente, ¿no es cierto?, sino que cómo después eso también incide sobre los costos de quienes transitan por estas carreteras. Entonces el análisis económico tiene que involucrar todos los costos que están incorporados dentro de esta situación. Por eso podemos pensar en el HM4 como un programa para evaluar, ¿cierto?, estas soluciones comparativamente y no solamente entre las soluciones de mejora, sino también respecto al mantenimiento convencional, ¿cierto?, de estos caminos. Entonces la presentación va a abarcar, bueno, primero un breve repaso de cuáles son las principales características de los caminos no pavimentados, cuáles son los indicadores de deterioro, ¿no es cierto?, de los mismos, cómo en particular, ¿no es cierto?, el HM4 los modela, cuáles son los principales aspectos, ¿no es cierto?, de este programa en cuanto a la capacidad de evaluación de este tipo de proyectos. Lo vamos a utilizar y aplicar para evaluar soluciones básicas y también, ¿cierto?, alternativas más convencionales de pavimentación, siempre hablando de pavimentación con superficie de rodadura asfáltica, ¿no? Se incorpora en este caso la aplicación de
cemento como parte de la capa de base en las soluciones básicas, ¿cierto? Pero no como parte de una losa de hormigón, ¿cierto? Como si fuese. Por supuesto que se podría evaluar esta alternativa también, pero como se sabe, esto es más apropiado para el caso de camino que tengan un tránsito bastante más importante que lo que tienen. Pero queda abierto, ¿cierto? La posibilidad para que también el día de mañana sea evaluado. Entonces hace un análisis técnico y económico de estas soluciones alternativas. Se aplican a 2 casos de estudio, caminos vecinales, que uno con un caso de un tránsito medio, otro con un caso de un tránsito alto, 2 en zonas climáticas diferenciadas. El estudio podría haber abarcado toda una matriz, ¿no es cierto?, de distintas combinaciones de variables para ser analizadas, pero bueno, también por razones de tiempo y duración de la presentación se decidió fundamentalmente hacer hincapié en 2 casos de estudio, dejando para más adelante, ¿no?, la posibilidad de ampliar el espacio de inferencia, ¿no es cierto?, de los análisis que se lleven a cabo. Y, por supuesto, las conclusiones y recomendaciones que surgen de esta presentación. Bueno, los caminos no pavimentados, como se sabe, forman la parte más baja, ¿cierto?, desde el punto de vista jerárquico de la red de carretera de un país o de una región. Y en estos caminos el tránsito diario abarca entre unos pocos vehículos al día y algunos cientos de vehículos, ¿cierto? Puede que también, como es el caso que vamos a estudiar, que corresponde a algún caso puntual en el Perú, pero queríamos, digamos, analizarlo junto con los colegas de Cementos Pacasmayo, que pueda tener también un poco más de tránsito alto, y bueno, y ver en ese sentido, ¿no es cierto?, cómo afecta el desempeño posterior de esas soluciones. Pero en general los caminos vecinales tienen tránsito que no deberían superar, ¿no es cierto?, los pocos centenares de vehículos. Porque como se sabe así muy a grosso modo, ya con más de 500 vehículos día es muy factible justificar económicamente una solución de pavimentación de un camino frente a mantenerlo simplemente como afirmado, ¿no? Pero bueno, hay casos en los que esta justificación puede ser más robusta desde el punto de vista económico y en otras más ambigua, ¿no es cierto? Dependerá también del tipo de vehículo, de los beneficios asociados a la reducción en consumo de insumos vehiculares y tiempos de viaje, en fin, ¿cierto? Todas esas herramientas que uno las puede analizar aplicando, por ejemplo, el HM4. Estos caminos se clasifican en caminos construidos y en huellas, ¿no es cierto? Construidos cuando nosotros hemos desarrollado algún diseño. Si bien va a terminar siendo un camino afirmado, ¿no es cierto?, pero puede tener ingeniería en su diseño geométrico, en la definición, ¿no es cierto?, de la estructura, en la construcción de estructuras de drenaje, colocación de alcantarilla, movimiento de suelos, etcétera. Y tenemos después lo que le llamamos huellas, ¿no?, que son senderos que en general no tienen una ingeniería de detalle y son a veces utilizados muy ocasionalmente por algunos vehículos, a veces por vehículos con tracción en las 4 ruedas, ¿no es cierto?, que pueden transitar por estos senderos aún en condiciones de muy mal estado superficial. Los caminos, ¿no es cierto?, no pavimentados pueden ser de grava o pueden ser de tierra, ¿no es cierto?, dependiendo de la proporción de fino. Esas son clasificaciones internas que hace el HDM4. En caminos tales, bueno, esta foto es de mi zona, ¿no es cierto?, que como ven por ahí tiene bastantes aspectos similares con la zona seca de Perú, ¿cierto? San Juan en Argentina queda hacia la zona centro-oeste del país, relativamente cerca de la cordillera de los Andes, entonces el clima es predominantemente desértico, ¿no? Y en esto, o sea, nosotros disponemos por lo menos de bastantes materiales con facilidad, ¿cierto? Disponemos de materiales relativamente buenos para construir carpeta de rodadura en este tipo de camino.
Pero bueno, aparecen problemas tales como la calamina, ¿no es cierto?, o serrucho, que no son privativos de esta zona, sino de zonas también, ¿no es cierto?, y por ahí mucho más común que pasa en zonas con más humedad, ¿cierto?, con suelos más finos, la típica deformación que produce ondulaciones tipo corrugación en la superficie de la calzada no pavimentada y que resultan sumamente molestas, ¿cierto?, para el tránsito que va circulando, ¿cierto?, incrementando fuertemente lo que denominamos irregularidad medida en términos del índice de regularidad internacional, ¿cierto?, también conocido como el IRI. Entonces, este tipo de problemas en los caminos no pavimentados son los que muchas veces ameritan el análisis, ¿no es cierto?, y la evaluación de soluciones de pavimentación que le permitan contar con una superficie mucho más estable, porque esto, como bien se sabe, uno lo puede remediar y mejorar a través de la aplicación de reperfilados, pero después vuelve a aparecer. En el corto o mediano plazo vuelve otra vez a repetirse, porque es un problema, ¿cierto?, de las cargas dinámicas de los vehículos pasando sobre esta superficie, produce un efecto de amasado y una repetición entonces de la deformación que redunda en esto que le llamamos el serrucho, ¿no? Además, los afirmados o caminos no pavimentados requieren frecuentemente intervenciones que son lo que le llamamos reperfilados o engravillados, que yo después voy a mencionarlo con un poquito más de detalle, pero un problema particular que se presenta últimamente y en zonas como donde yo vivo se está transformando en un problema muy grave, es la necesidad de regar periódicamente, en verano a veces incluso hasta 2 veces al día, para poder suprimir, ¿no es cierto?, la emisión de polvo. Y esto en condiciones de emergencia hídrica como la que se está viviendo, yo creo que no solo en Argentina, sino en general en lo que es el sur de Latinoamérica y en el sur del Perú, muy probablemente también, por efecto de que seguimos esperando la corriente del Niño como un reactivador, por lo menos en nuestra zona, de lo que es toda la parte de acumulación nibia en la cordillera, que es la que nos da el agua. A veces en el caso de Perú y Ecuador, ¿no es cierto?, es bastante menos querido el tema del Niño por todos los daños que causa en la zona del litoral, por las lluvias y las inundaciones, pero bueno, claro, todo depende de quién se termina beneficiando. Pero sí es cierto que el problema de la escasez de agua se está volviendo algo muy serio y que hace que, bueno, uno tenga que tratar de economizar agua para que no se tenga que utilizar de esta manera, ¿cierto?, para tirarla sobre los caminos, ¿no?, y que eso baje un poco la emisión de polvo. Entonces, bueno, hay muchas opciones, ¿no es cierto?, que se han utilizado. Esto requiere, en particular, poder medir el polvo que se emite en los caminos sin pavimentar. Nosotros y la gente de Chile, y bueno, yo entiendo que en otros lados también de Latinoamérica se han realizado varios experimentos con mediciones de polvo, con aparatos como bueno, que se muestra acá en la diapositiva, es un aparato de marca Dustmate, que nosotros hemos utilizado gracias a la provisión de una empresa que comercializa productos químicos de estabilización, ¿no es cierto?, como el cloruro de magnesio, también conocido como bichofita. En algún momento hicimos estudios en la Universidad de San Juan sobre la incidencia de la aplicación de estas mejoras en la superficie de caminos sin pavimentar, y bueno, se hicieron mediciones y se llegó a la conclusión de que estos equipos podían resultar muy útiles, ¿cierto?, para contribuir a la supresión de polvo. Se colocaron medidores en la parte de atrás de los vehículos, y bueno, ahí se puede ver una diferencia, ¿cierto?, acá en la parte de abajo, el polvo emitido en los tramos sin tratar, ¿no es cierto?, y el polvo emitido en los tramos tratados con este producto. Acá, ¿no es cierto?, podemos ver las gráficas obtenidas en estos proyectos de investigación en zona sin tratamiento, ¿no es cierto?, acá en una ruta ubicada al sur de la ciudad de San Juan,
Acá también podemos ver eso en la figura de abajo, y se puede ver claramente, ¿cierto?, la diferencia entre tratar un camino y no tratarlo, con las distintas opciones que hay para este tipo, ¿cierto?, de productos: tratamiento supresor de polvo, tratamiento con estabilización superficial. Claramente contribuyen, ¿cierto?, y son soluciones que pueden ser también relativamente económicas. Acá estoy mostrando algunas fotografías de cómo evoluciona claramente, ¿no es cierto? Se ve cómo se va perdiendo humedad luego de aplicar un riego sobre un camino enripiado, ¿sí? Y 4 horas ya después de la aplicación del riego no queda prácticamente rastro. Entonces eso en épocas de mucho calor, y en San Juan tenemos veranos muy calurosos, ¿no es cierto?, con máximas entre los 35 40 grados diariamente, ¿no?, normales, ¿no?, temperaturas altas. Entonces eso hace perder rápidamente la humedad, ¿no es cierto? Acá podemos ver emisión, ¿no es cierto?, de polvo en el tiempo, y vemos que la duración, ¿no?, del efecto del riego es bastante breve. Entonces, la humedad, ¿cierto? Acá hemos ido tomando muestras de la superficie enripiada en distintos momentos después del riego, y se ve que a las 4 horas, ¿no es cierto?, ya prácticamente que la humedad que permanece en la carpeta de rodadura es prácticamente la misma que tenía el camino antes del riego, ¿cierto? Entonces, eso implica que, bueno, la duración es poca, y entonces hay que regar más de una vez, a veces al día, ¿no? Entonces, todo eso hay que tratar de evitarlo, ¿no?, en la medida de lo posible, buscando soluciones que sean más duraderas y que nos permitan también economizar desde esas perspectivas. Y bueno, usando, por ejemplo, el programa HM4 en su última versión, nosotros podemos aplicar este software, bueno, para la evaluación, ¿cierto?, de proyectos viales, para la definición de planes y presupuestos, para programar trabajos de conservación, para buscar la optimización de recursos, considerando restricciones presupuestarias, intervenir, ¿cierto?, en distintos corredores y evaluar distintas políticas que haya definido la agencia vial, poder llevar a cabo también un seguimiento y control de la eficacia de los trabajos de conservación, y evaluar la evolución del deterioro de un pavimento o de un camino, ¿no es cierto?, no pavimentado también. Esta diapositiva, elaborada por un colega también experto en el tema HM4, el ingeniero Mauricio Salgado, que a mí siempre me parece interesante explica cómo es que el HM4 realiza, ¿no es cierto?, el análisis en general de proyectos viales, y cómo esto lo podemos aplicar para análisis como el que se presenta en este trabajo. Una red vial está afectada por tránsito y está sometida a solicitaciones climáticas, y el efecto conjunto del tránsito actuando bajo determinadas situaciones de clima, a medida que va pasando el tiempo, va produciendo un deterioro en la superficie de los caminos, sean estos pavimentados o no. Ante este deterioro, la administración vial se ve obligada a responder con la aplicación de actividades, ¿cierto?, de conservación, de mantenimiento y eventualmente de mejoramiento, mejoramiento en el sentido, ¿cierto?, de la capacidad, de la ampliación de los caminos desde el punto de vista geométrico. Pero si nos referimos específicamente a estándares de conservación, esto incide sobre la evolución del deterioro, produce una modificación de ese patrón de deterioro y hace que se reduzca. Es decir, que el deterioro alcanza un cierto nivel, se actúa, se interviene y baja, va a después volver a crecer, y así sucesivamente, atravesando lo que llamamos las distintas fases, ¿cierto?, en la vida útil de un camino. Esto no solamente afecta el camino en sí, ¿no es cierto?, sino que también afecta al tránsito. Por lo tanto, el tránsito no solamente actúa sobre el camino, sino que también el camino
el estado del camino, afecta al desenvolvimiento del tránsito. Entonces eso es lo que dentro del HM4 se conoce como la modelación de los costos de operación vehicular, ¿no es cierto?, y de los tiempos de viaje, y lo que llamamos genéricamente los efectos sobre los usuarios. Entonces, cuando uno analiza distintas alternativas, lo que hace es evaluar comparativamente alternativas con proyectos, ¿cierto?, con algún tipo de proyecto de intervención o de mejora, respecto a una alternativa base. Entonces, esa alternativa base, por lo general, es la alternativa que refleja un mantenimiento mínimamente aceptable, ¿bien?, que en algún momento podrá llevar a una intervención de inversión mayor, ¿cierto?, a la reconstrucción de un pavimento. Pero frente a esa alternativa, ¿cierto?, de mantenimiento mínimo, nos planteamos alternativas con proyectos, ¿cierto?, con proyectos que pueden ser con algún tipo de pavimentación, algún tipo de solución de costo intermedio, y eso va a generar una serie de flujos de costos para cada alternativa que cuando se comparan respecto a la alternativa base generan, por lo general, beneficios, ¿cierto? Habrá algún valor negativo, ¿no es cierto?, en el inicio de la etapa de comparación, pero después la reducción en los costos de operación vehicular y también, ¿por qué no?, la reducción en los costos de mantenimiento van a generar beneficios posteriores, que es lo que uno le determina indicadores de rentabilidad, ¿sí?, tal como el valor actualizado neto, ¿no es cierto?, la tasa interna de retorno, en fin, determina de alguna manera cuál es la rentabilidad, ¿cierto?, que van a tener estas alternativas frente a al análisis de la alternativa base. Y bueno, si se tiene restricciones presupuestarias, se buscarán optimizar estos resultados y seleccionar dentro de aquellas opciones que estén dentro de los recursos disponibles. ¿Okay? Para eso, el HM4 utiliza modelos de deterioro y conservación, ¿no es cierto?, modelos de costos de los usuarios, modelos de efectos ambientales y sociales. Y en el caso de los caminos no pavimentados, los parámetros que se modelan son la rugosidad IRI, la pérdida de material superficial, se tiene en cuenta el tránsito expresado tanto en valores de tránsito medio diario anual, como la proporción de vehículos livianos y vehículos pesados. La geometría del camino se caracteriza a través del concepto de subida y bajada, o ascensos y descensos, y curvatura horizontal, ¿no es cierto?, que reflejan lo que es la planialtimetría, ¿no?, del camino. Los materiales se caracterizan tanto en la capa superficial como en la subrasante, teniendo en cuenta que sobre la evolución de los deterioros en caminos sin pavimentar incide el tamaño máximo de partícula, la graduación del material, su plasticidad, el espesor, ¿no es cierto?, que tiene la capa superficial de grava, y el clima incide sobre esta superficie a través de lo que son las precipitaciones y las condiciones de drenaje. La rugosidad en particular, ¿cierto?, se va incrementando, formando, por ejemplo, lo que hemos visto, conocimos como serrucho, a través de una desintegración, ¿no es cierto?, progresiva de partículas, de pérdida también de sustento de material fino, que como se sabe, ¿cierto?, a través del paso sucesivo de vehículos se va perdiendo porque es emitido, ¿no es cierto?, y no vuelve en su totalidad, ¿no?, a la superficie del camino original. Y va formando de esta manera una especie de dientes de sierra, que dependen también de la cantidad de intervenciones de tipo reperfilado que se le hagan a la superficie del camino a lo largo de un año típico. Y todo eso también incide sobre, finalmente, la pérdida de material, ¿no?, que es el otro deterioro que modela el HM4, que es lo que va reduciéndose progresivamente el espesor de la capa superficial en función del tránsito, las precipitaciones, las características planialtimétricas del camino, ¿cierto? Podría llegar incluso a perderse totalmente el espesor de grava y la superficie en ese caso pasaría a ser de tierra. Aquí vemos las ecuaciones que utiliza el HM4 para lo que es la pérdida de material, que están en función de las precipitaciones, de las condiciones de pendientes longitudinales, del tránsito y de factores de calibración, ¿cierto?, que están incorporados también para poder ajustar la evolución de estos deterioros a las condiciones que efectivamente se observen en cada caso. ¿Okay?
Acá tenemos gráficas, ¿no?, que nos muestran la incidencia, ¿cierto?, de la pérdida de material respecto a las precipitaciones. Hay condiciones de precipitaciones por debajo de las cuales hay una incidencia benéfica, como que las precipitaciones ayudan, ¿no es cierto?, a mantener el camino en la superficie, ¿cierto?, con cierta cohesión, pero bueno, por encima de ciertos valores de precipitaciones, ya a medida que aumenta el tránsito, claramente es un factor desfavorable. En el caso de la curvatura horizontal, bueno, a medida que hay más sinuosidad, ¿cierto?, hay más cantidad y curva más cerrada, ¿cierto?, sobre el camino, vamos a tener una mayor pérdida de material. Lo mismo que las condiciones de las pendientes longitudinales, representado a través de lo que es el concepto de subidas más bajadas. A medida que el camino, ¿no es cierto?, tiene mayores pendientes o es más ondulado, este parámetro aumenta. Entonces eso también incide desfavorablemente sobre la cantidad de pérdida de material. Frente a esto, evolución de deterioro, con HM4 se pueden evaluar actividades de conservación que se pueden aplicar a veces, varias veces al año, ¿no es cierto?, en ocasiones una vez cada 2 o 3 años, ¿cierto?, dependiendo de la disponibilidad de recursos, como son el reperfilado, ¿cierto?, la colocación de grava puntual o la reposición, ¿cierto?, de grava. Acá tenemos lo que es el efecto del reperfilado, como le decía hace rato, ¿no es cierto?, los dientes de sierra que se forman con la aplicación de los reperfilados, y bueno, acá el efecto mayor en este caso está formado por una intervención tipo reposición de grava. Bueno, todo eso es modelado, ¿cierto?, por el HM4 y permite obtener reportes tales como estos que se ven acá en la figura, donde se compara, ¿no?, un escenario base con el mantenimiento de un camino sin pavimentar frente a la pavimentación con otras opciones. Yendo ya a lo que es el estudio propiamente dicho, ¿no es cierto? En este caso se decidió evaluar la opción de construir una solución básica formada por una, bueno, subrasante, por supuesto, mejorada, eventualmente la colocación de una capa de subbase de las mismas características de el suelo que está en la zona, pero con el uso de una base de tipo cementada y la aplicación posteriormente de un tratamiento superficial tipo lechada o slurry. Frente a esto, bueno, el mantenimiento del camino sin pavimentar y una pavimentación convencional, pero con el uso de concreto asfáltico, ¿no es cierto?, y base y subbase granulares. Se consideró como escenario base un camino con una superficie de 10 centímetros de espesor, un material de buena calidad, con un mantenimiento convencional, ¿cierto?, con reperfilado cada 3 meses, reposición de grava trianual. Se adoptaron costos típicos, ¿no es cierto? Esto, bueno, los chequeamos junto con los colegas de Perú, que estuvieran más o menos en el orden de valores relativamente razonables para cada una de estas actividades. Se analizaron un periodo de análisis de 20 años y con una tasa de descuento del 8% para hacer la comparación. Uno de los casos fue un camino vecinal de alta demanda, con un tránsito de unos 2.000 vehículos día, un 70% de camiones, en clima seco y templado, con una topografía predominantemente llana, y otro camino más típico de la zona de serranía, ¿no es cierto?, en Perú, con clima más húmedo, tránsito bajo a medio y topografía más exigente, ¿no es cierto?, con mayores ondulaciones y curvas. Las alternativas que se evaluaron fueron, en el caso de la estructura de pavimento asfáltico, un número estructural de 2.5, un concreto asfáltico de 5 centímetros, una base granular de 15 centímetros, su base granular de 20 centímetros, unos costos constructivos en definitiva para un camino de unos 6 metros de ancho de calzada, de unos $125.000 por kilómetro. Frente a eso, una solución básica, tal como les comentaba, ¿no es cierto?, con una lechada asfáltica de 2 centímetros de espesor, base tratada con cemento de unos 20 centímetros de espesor, con un módulo de 7,5 gigapascales, y unos costos constructivos, en ese caso, de unos $50.000 por kilómetro, lo que estaría dando aproximadamente poco más de $8
por metro cuadrado, aproximadamente. Las políticas de conservación, ¿cierto?, que se le aplicaron a la pavimentación convencional, un mantenimiento rutinario, ¿cierto?, y un bacheo al 100% de los baches que apareciesen, una lechada que se aplicaba cuando el área agrietada superase el 30% del área total, un refuerzo de concreto asfáltico de 5 centímetros de espesor con IRI superando los 4 metros kilómetros, y se optaron ciertos costos típicos, $5 por metro cuadrado para lechada y refuerzo $14 por metro cuadrado. En tanto que al camino vecinal típico se le consideró un mantenimiento rutinario, la lechada aplicada también con área agrietada mayor del 30%, pero se consideró una reconstrucción con IRI 7 metros por kilómetro, ¿también? Manteniendo la misma estructura, por supuesto, con un costo más alto por el efecto de la necesidad, ¿cierto?, de remover el pavimento existente en este caso. Entonces, si nosotros aplicamos el HDM4, primero, para el camino de tránsito alto en zona seca y llana, podemos ver que, bueno, los tránsitos acá se ve varían entre 2.000 vehículos día y 3.800 a los 20 años. Acá podemos ver el IRI aplicado sobre, o sea, el IRI que resulta, ¿cierto?, del análisis. Acá la curva amarilla es la que es la de la solución básica, la curva roja es la que es del asfalto convencional. El caso base corresponde al camino sin pavimentar, en la curva azul. Ahí se ve que se aplica la repavimentación en la solución básica cuando tenemos un IRI de 7, en la solución pavimento asfáltico con IRI 4. Después ahí tenemos los datos de resultado de los planes de conservación, ¿no es cierto?, en cada caso, para el camino base, ¿no es cierto?, para el camino pavimentado con asfalto convencional, y para el tramo tratado con base cementada y con slurry superficial. Entonces, aplicando condiciones más o menos realistas, considerando que va a haber un mayor agrietamiento, ¿no?, en estos caminos de soluciones básicas, que lo que puede haber en el caso de pavimento asfáltico, se ve que, bueno, con la aplicación de con reaplicación de 2 lechadas, se puede llegar a prolongar un poco más la vida útil de la solución básica, y que recién como en el año 16, 15, 16 aproximadamente, ahí caiga la reconstrucción. En el otro caso, se pueden hacer 2 lechadas y después viene el refuerzo, ¿sí?, que no requiere una reconstrucción. Entonces ahí vemos las curvas de agrietamiento, ¿cierto?, en ambos casos, en el pavimento asfáltico convencional, ¿cierto?, en el caso de la solución básica hay más intervenciones, pero cuando uno hace un análisis de indicadores económicos, acá puede verse que el valor de los costos totales de intervención de la agencia, por efecto de los mayores costos de inversión inicial, si se comparan el pavimento convencional respecto a la alternativa base, son costos más o menos parecidos, pero la solución básica da costos iniciales bastante más bajos, ¿cierto?, en el orden de un 40% más bajo. Y podemos ver también que desde el punto de vista de los costos totales del análisis, los valores de VAN, si bien en este caso de tránsito alto, da mejor en términos de valor actualizado neto el pavimento asfáltico convencional, vemos que la solución básica no se queda muy atrás, ¿cierto?, está bastante cerca en cuanto a los resultados finales. Por lo tanto, desde el punto de vista de la incidencia sobre los usuarios, se tiene un efecto bastante similar, ¿cierto? Por supuesto, el IRI es un poco más alto en la solución, la evolución, un poco más alta en la solución básica. Se tiene que tener en cuenta que se parte también de un IRI un poco más elevado al principio, ¿cierto? Porque cuando uno trabaja colocando una capa superficial delgada sobre una base tratada, tiene que haber construido la base muy, pero muy bien, ¿no es cierto?, para que quede un IRI muy bajo, ¿no? Y eso, para ser realistas, es difícil de lograr. Entonces nosotros hemos considerado que en el estudio el IRI inicial de estas soluciones básicas estaba más bien en el orden de los 3 metros kilómetros frente al 1.5, 1.6 que se tomó para el pavimento convencional. Entonces se puede ver que aún bajo esos escenarios
los resultados que dan desde el punto de vista de los costos iniciales para la administración vial son bastante favorables al caso de la solución básica. Desde el punto de vista de los costos totales del transporte, son bastante parejos respecto al pavimento y en ambos casos mucho más conveniente respecto a mantener el camino sin pavimentar. Haciendo el otro análisis, ¿no? Comparando para situación de tránsito bajo, uno diría, bueno, esto, si el tránsito es alto, ¿qué pasa si no es tan alto? Bueno, si no es tan alto, como es el caso, tránsito que se partió de poco menos de 500 vehículos día, que bueno, al proyectar esto creo que fue el 3% anual, ¿no es cierto? Se tienen un crecimiento de no supera los 1000 vehículos a los 20 años. Se puede ver que en ese caso los valores del IDI son más bajos, ¿cierto? Tanto para la parte pavimentada como para la no pavimentada, por efecto de el menor tránsito, y ahí el camino con solución básica dura más todavía, lo mismo que el pavimento asfáltico convencional. Tenemos los respectivos planes de conservación, ¿cierto? En los tres casos. Y si finalmente vemos acá, bueno, menos intervenciones, por lo tanto también menos curvas de agrietamiento, ¿no? Se nota que son menos intervenciones. Y si uno se fija finalmente, ¿cierto?, en los costos, el resultado de todas maneras termina siendo bastante similar en cuanto a la diferencia de los costos iniciales respecto a las alternativas sin pavimentar. Y nuevamente dan valores muy similares en cuanto al valor presente neto de los beneficios totales. O sea que independientemente del tipo de tránsito, la situación es más o menos similar. Por supuesto, los valores del valor actual neto van a ser bastante menores porque dependen mucho de los volúmenes de tránsito, ¿cierto? Si uno lo refleja esto en términos de los costos de operación vehicular. Bien, entonces, como conclusión, ya se va haciendo la hora de terminar. El mantenimiento convencional, ¿cierto?, de los afirmados con reperfilado y reposición es un procedimiento relativamente costoso. Uno lo puede ver eso en lo que son los planes de conservación anuales, la inversión que requiere por parte de las administraciones viales, que tiene múltiples desventajas porque hay daños ambientales, ¿no es cierto?, por la emisión de polvo, por los daños del polvo sobre los cultivos, perjuicios sobre la salud, consumo elevado de agua, y también, en definitiva, un cierto costo económico que se reflejan claramente en los mayores valores de los costos operacionales de los usuarios. Bueno, se analizaron en este estudio opciones con el software HM4, evaluando alternativas de pavimentación con mezcla asfáltica, de aplicación de solución básica, base cementada, más capa de cobertura con lechada tipo Slurry. Nos permitieron establecer estos análisis que la propuesta de estructura de solución básica con base cementada y Slurry tiene un comportamiento bastante aceptable, requiriendo reconstrucción por superar el valor adoptado de IRI mayor a 7 metros kilómetros, recién unos 13 años después de la construcción, para tránsito alto, o unos 18 años en condiciones de tránsito bajo a medio. Reaplicar lechadas en función del agrietamiento observado permite prolongar la vida útil de esta estructura, y analizando esto desde el punto de vista de los costos de inversión inicial, la alternativa de solución básica resulta entre un 34 y un 42%, analizado costos actualizados, ¿no?, respecto a la pavimentación con mezcla asfáltica, pero también en una proporción bastante similar son más bajos que los costos de mantenimiento del camino cuando no se pavimenta. Al considerar el costo total del transporte, el uso de soluciones básicas resulta muy conveniente respecto al mantenimiento de caminos sin pavimentar o afirmados, con altos valores de valor actualizado neto y tasa interna de retorno de los beneficios, por la mejora en la calidad de rodadura, que esta mejora es un poco inferior a la que se tiene en un pavimento asfáltico convencional, ¿no es cierto?, como es lógico, pero tiene un estado bastante aceptable hasta muy avanzada su vida útil. Y finalmente, al hacer la comparación económica, los valores de valor actualizado neto, ¿no es cierto?, de beneficios respecto a la alternativa base, son similares entre ambas alternativas de pavimentación al poder incorporar los costos de los usuarios, cosa que, como les decía, en eso es un aporte bastante importante que tiene el HM4 como metodología de análisis.
En definitiva, podemos concluir que para caminos vecinales la solución básica con base cementada y sludge es muy competitiva respecto al pavimento convencional, a un menor costo y claramente más conveniente que conservar el camino solo afirmado. Todo esto en el marco de, como le dije, ¿no es cierto?, que es un estudio preliminar con una serie de hipótesis que, por supuesto, ¿no es cierto?, puede mejorarse, puede usarse con modelos ajustados y calibrados a condiciones locales y tener resultados bastante más exactos, pero en función de las presunciones y las hipótesis que se llevaron a cabo para este estudio, quedó claro que esta solución básica puede resultar una alternativa muy conveniente y muy interesante para ser aplicada a nivel local y tenida en cuenta por las administraciones viales locales. Muy bien, quedo entonces a su disposición, si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario respecto a la presentación. Nuevamente, muchas gracias a los organizadores, muchas gracias a Cementos Pacasmayo por haber patrocinado este estudio y quedo a su disposición. Gracias. Muchas gracias, ingeniero, por su presentación. Las preguntas, cualquier consulta o duda se la haremos llegar por correo para que sean absueltas a futuro. Perfecto. Le agradecemos mucho su ponencia. Un gusto contar con usted nuevamente. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muy amable, ingeniero.